Gracias, buenas noches. Pues aquí compartiendo con los compañeros una información que nos parece interesante precisar para que pues se tenga algunos elementos y podamos tomar decisiones cuando sea necesario. Nos referimos específicamente a lo que ha venido teniendo pues mucha importancia y muchos comentarios y análisis de diferente forma. Nos referimos específicamente a la propuesta del ciudadano presidente de la República en lo referente a pensiones. Aquí involucra a las dos instituciones, como es al Instituto Mexicano del Seguro Social y a los trabajadores del ISSSTE, eh, dos grupos de derechohabientes que pues es importante tengan en cuenta algunos datos para que pues llegado el momento sean capaces de tomar una decisión lo más acertada y desde luego pues cada quien pues tiene esa decisión. Nos referimos pues en primer término a una interrogante que queremos presentar de manera muy precisa en la reforma que se está proponiendo por parte del presidente de la República. Se está llevando a los trabajadores a una pensión universal a los 65 años de edad. Yo creo que este punto es muy interesante y muy importante para que los grupos de trabajadores, tanto de las empresas como del Estado, pues hagan un análisis y se hagan a llegar del mayor número de información y puedan precisar este aspecto. Ahorita, desde luego, es un proyecto de ley que, pues, ya hemos dicho en varias ocasiones, pues todavía tiene un camino por recorrer. Primero, de ser llevada a las cámaras para su aprobación, pues falta que se tenga esa mayoría para poderse aprobar. De no ser así, pues pasa a un segundo término, a una elección general para ver si es posible tener una mayoría calificada. Y ahí es donde nosotros decimos que el presidente pues tiene una gran habilidad, una gran visión política para poder llevar estos aspectos en estos momentos y poder pues entrar en ese debate, en ese análisis. Pero bueno, ahí está, él perjura pues que va a tumbar las reformas que llevaron a cabo Ernesto Zedillo en el 97 y Felipe Calderón en el 2007. Y bueno, pues ahí está esa gran tarea, esa gran interrogante, ese gran reto. ¿Podrá pasar esta reforma? Porque luego pues hay grandes oposiciones con muchos argumentos que no hay recursos, que no hay los votos suficientes, que es una medida electorera. Y bueno, pues ahí cada quien hará sus valoraciones. Pero bueno, nosotros les decimos a los compañeros trabajadores, tanto de las empresas como a los trabajadores al servicio del Estado, pues que por el momento se despejen de esas vestiduras de preferencias políticas, de preferencias sindicales y vean por ellos mismos. No se trata ahorita de ir a defender a un líder, ni político, ni sindical, ni religioso, como lo que somos, trabajadores, para poder ver qué es lo más conveniente, si ustedes quieren, no solamente para el trabajador, sino para su familia, porque es el bienestar de la familia el que está en juego. Y claro, pues, del trabajador. Y bueno, pues ¿a qué queremos? Pues un buen futuro, un buen término. Y un aspecto muy importante, los jóvenes son los que tienen que tener más atención en este punto. Nosotros cumplimos con este convocarlos, llamarlos, sugerirles, desde luego, es una mera sugerencia para que estén alertas, porque son ellos los más perjudicados y también
los más beneficiados, debemos decirlo, porque de aprobarse la reforma, todos aquellos trabajadores que entraron en la reforma del IMSS en 1997 y los trabajadores del Estado de 2007, quiere decir que están en una pensión precaria. Y aquí es la propuesta que hace el Ejecutivo de una pensión hasta, óiganlo, hasta de 16,000 pesos y fracción. Esto quiere decir que los trabajadores específicamente del Estado en los que están los compañeros docentes como el que les está diciendo, quiere decir que ellos en el régimen de cuentas individuales nunca van a alcanzar una pensión más allá de 7,000 pesos y fracción. Quiere decir que ellos sí serían beneficiados con esta reforma. Pero ojo, los demás aspectos puntuales habrá que valorarlos, porque aquí va este punto para que lo valoren. Uno es la propuesta discursiva del ciudadano presidente de la República y otro es el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados para su discusión, que es un proyecto elaborado por el secretario o la Secretaría de Hacienda. Y vaya que tiene sus aspectos. Entonces, esto es entonces muy importante. De esa pensión, decimos que los de cuentas individuales serían beneficiados. Otro punto, los que están jubilados, que son trabajadores del Estado, que ya se jubilaron y que se jubilaron con el régimen de cuentas individuales o del 10º transitorio, ahí ya no hay nada. Por lo pronto, nada más hay dos menciones a las que puede aspirar. Una, dice que va a crear un fondo para apoyo a esos trabajadores. ¿Cuánto? No, nomás habla de un fondo semilla. Y el otro es aspirar a la pensión bienestar. Pero ojo, ahorita está en práctica universalmente para todos aquellos que tengan o no tengan pensión. Cumpliendo los 65 años, la pueden recibir. Pero el proyecto de ley no entra, porque el punto más crítico de la ley es con qué recursos se van a cubrir esas pensiones. Y aquí hay varios aspectos también para su análisis. Uno, que los grupos parlamentarios y Hacienda no están viéndolo de esa manera porque no hay recursos. Entonces, ¿qué sería ese punto número uno? Reducir el número de pensionados en algunos de los regímenes. ¿Y cuáles serían entonces los que no serían elegibles para la pensión bienestar? Pues los que ya tienen una pensión en el IMSS y en el ISSSTE. ¿Para qué? Para poder hacer un fondo de ahorro que pueda cubrir las pensiones bienestar para todos aquellos grupos de personas que no crearon ningún tipo de fondo de pensión. ¿Sí? Eso es lo que está proponiendo el secretario de Hacienda. Reducir ese monto universal, o sea, sí va a la universalidad, pero los que ya tienen, ya no. Reduce el número y crea ahorro para darle a aquellos que no hicieron ninguna cotización y puedan recibir una pensión. ¿Es malo? No, claro que es bueno, claro que es bueno. Pero entonces aquí habría que ver cómo podemos mejorar esa pensión digna para nosotros los trabajadores, tanto los jubilados como los que van a jubilarse. Y vean cómo la propuesta es muy hábil del presidente. Dice, la pensión que se está proponiendo de 16,000 pesos y fracción
es para todos aquellos que iniciaron a trabajar en el régimen nuevo de pensión 97-2007. ¿Quiénes son los más próximos ya a empezar a pensionarse? Pues son los del IMSS, los de ISSSTE están más o menos a la mitad. Quiere decir que ellos todavía, con el tiempo, van a crear un fondo que les pueda o les permita tener esa pensión. Dice López Obrador que en el momento que no hay fondos, el Estado los proveerá. Política, desde nuestro punto de vista. Y entonces, si decimos, si no hay recursos, que el Estado no los pueda proveer, es una posibilidad que se incremente la aportación para el fondo de pensión de los trabajadores. Esa sería una alternativa. Una segunda alternativa es incrementar los impuestos, que son muy impopulares. Quizás no le entren, pero por el momento se ha estado subsidiando los fondos de pensión bienestar con los institutos autónomos retirados, clausurados, eliminados. Pero no hay institutos autónomos que sigan clausurándose para llevar esos fondos a las pensiones de los trabajadores. Entonces, pues allí está esa duda, esa gran interrogante que creemos que pueda aumentar el IVA, los impuestos, o bien aumente la aportación de los trabajadores. No sabemos qué suceda, desde luego, hay tiempo por recorrer, pero hay tiempo para reflexionar, y este es entonces el punto que queríamos comentar con los compañeros trabajadores para que estemos alerta si es que esa pensión, yo creo que en el punto número uno que deben centrarse los trabajadores es que realmente se haga realidad, no la pensión máxima o mínima que está proponiendo el gobierno del Estado federal, Estado federal, de una pensión universal de 16,000 pesos, sino que aseguremos y demandemos que la pensión sea del salario del último año de servicio del trabajador. Y que bueno, esa pensión mínima sea garantizada por vejez, por incapacidad para los trabajadores. Nos parece bien, pero hay que afianzar este punto y es en el que creemos que deben estar alerta todos los trabajadores. Muchos aspectos también por discutir. Los que están en el 10º transitorio quedan protegidos con la ley anterior a 2007, como los que ya están jubilados, o cómo quedarían, porque viene otra reforma, los someterían a esa pensión, los dejarían en una pensión a los 65 años de edad. Y estos aspectos son muy importantes que se discutan, y no solo que se discutan, compañeros, sino que se haga una propuesta como gremio de trabajadores, donde estén todos, incluidos los trabajadores del Estado, para que afiancen los aspectos de la nueva reforma para la pensión de los trabajadores al servicio del Estado. Gracias, compañeros. Buenas noches. Nuestro comentario de hoy.